Hola, bienvenido a esta serie especial, La Fe de Jesús. Qué bueno que estés allí preparado para poder comenzar una serie que va a enriquecer tu vida y tu relación con Dios. Nuestro primer tema, ¿puedo confiar en la Biblia? A diferencia de todos los libros que existen en el mundo, la Biblia es única y sobrenatural. Única porque no existe otro libro en la historia que tenga dos naturalezas. Naturaleza divina, porque es un libro inspirado por Dios, y naturaleza humana, porque Dios inspiró a los profetas. Es un libro sobrenatural, porque el hecho de poder tenerla en nuestras manos es un verdadero milagro. La Biblia ya fue perseguida, encadenada, prohibida, quemada en plena plaza pública. Ha sido el libro más odiado como también el libro más amado. Miles de personas dieron su propia vida por tener este libro en sus manos. Sin embargo, hoy, la Biblia es el libro más distribuido. Infelizmente, es el menos leído. Gracias a Dios que existen personas que todavía tienen ese interés especial por este libro sagrado. Mas la Biblia también es especial, porque no solamente fue inspirada por Dios, sino también fue preservada por Dios. Pero además tiene otra característica. En la Biblia encontramos profecía y la Biblia es un libro transformador. Si tú lees cualquier otro libro, puede darte solamente conocimiento. Mas toda persona que con sinceridad va a tener un contacto con las Sagradas Escrituras, va a tener una vida transformada. Y esa transformación viene por el poder de Dios. Junto al pastor Heisen Cordero, estudiaremos nuestra primera lección. ¿Puedo confiar en la Biblia? Y antes de poder estudiarla, te invito para que juntos podamos orar. Gracias te damos, Señor, por permitir tener tu palabra en nuestras manos. Ahora pedimos que tu palabra pueda estar en nuestro corazón. Ayúdanos a comprenderla, a amarla, a estudiarla y para que ella nos pueda preparar a una eternidad junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder iniciar una jornada de estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Joel Flores, por esta introducción muy especial que sin lugar a dudas nos ayudará a entender mejor las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos iniciando una serie de 20 temas, 20 lecciones que serán resueltas a la luz de la Biblia. Hoy con el primer tema que titula Lo que la Biblia enseña acerca de su importancia, respondiendo a la pregunta, ¿puedo confiar en la Biblia? Serán 9 preguntas resueltas a la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia y vamos a dejar que ella nos responda. Entonces, la primera pregunta de esta jornada es la siguiente. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Esta pregunta es muy importante porque va a ser la base de todo nuestro estudio. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? Y la Biblia nos responde en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la respuesta a esta pregunta es Dios.
Dios inspiró las Sagradas Escrituras. No fue un famoso y reconocido predicador, un pastor, no. Es Dios quien inspiró estas Escrituras. La segunda pregunta es importante también. ¿Quiénes recibieron esa revelación o quiénes fueron inspirados por Dios para escribir las Sagradas Escrituras? Entonces, vamos a responder leyendo Hebreos 1:1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas. Entonces, ¿quiénes recibieron esa revelación? Esa revelación lo recibieron los profetas. Entiéndase que los profetas no solamente son personas que predicen el futuro, no solamente son personas que predicen un oráculo, no, sino que son, a la luz de la Biblia, personas que dan a conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Cerca de 40 hombres escribieron a través de 1600 años aproximadamente la palabra de Dios. Entre profetas, entre apóstoles, médicos como Lucas, ilustres como Pablo, etcétera, etcétera. La tercera pregunta que importa responder en esta ocasión tiene que ver con cómo se considera la palabra de los profetas y apóstoles. Sí, es cierto. Nosotros estamos viendo que Dios inspiró a los profetas. Esos son profetas, apóstoles. ¿Cómo se considera entonces esas palabras? Y 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cómo se consideran esas palabras? Se consideran como palabra de Dios. Repetimos una vez más. Está bien, lo escribieron pastores, lo escribió un médico, pescadores como Juan y Pedro, pero fueron ellos simplemente escritores, pero la palabra de Dios se revela en sus libros. Entonces, ellas son la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ellas son la palabra de Dios. Siguiente pregunta entonces que nos interesa responder es: ¿a qué se compara la Santa Biblia? Y Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí en esta pregunta? ¿A qué se compara la Santa Biblia? La Santa Biblia, tal como dice el texto, se compara o es comparada con una lámpara que ilumina mi camino de tinieblas o en tinieblas hacia la luz de Cristo, hacia Cristo Jesús. Tú puedes tener la seguridad plena que en medio de este mundo de tinieblas, en medio de las situaciones tenebrosas, de la oscuridad, podemos tener esperanza en Cristo, porque la Biblia nos guía a Jesús. ¿Qué les parece? La quinta pregunta es importante también. ¿Cuál es la principal razón para haberse escrito la Santa Biblia? ¿Cuál es el objetivo? Y Juan capítulo 20, versículo 31 nos da la respuesta. Dice la palabra de Dios: pero esas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Entonces, ¿cuál es la principal razón para haberse escrito la palabra de Dios o la Santa Biblia? Para creer en Jesús y para tener vida eterna. Toda la Escritura habla de Jesús, por lo tanto, el objetivo es que podamos, a través de ella, creer en Jesús y tener, por supuesto, vida eterna. La sexta pregunta es importante. ¿Cuán importante, valga la redundancia, es para Jesús que se entienda la Santa Biblia? Eso es importante, queridos. ¿Cuán importante es? ¿Cuál es el objetivo del por qué Dios o Jesús quiere que se entienda su palabra, se entienda la Biblia, la palabra de Dios? Entonces, para ello leeremos allí en el libro de Lucas.
Vamos a Lucas capítulo 24, versículos 44 al 47. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido, el entendimiento, para que entendiesen las escrituras, y les dijo: así es escrito, el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. ¿Cuán importante entonces es para Jesús que se entienda la Santa Biblia para conocer quién es Jesús y la importancia de su sacrificio para nuestra salvación? Tú puedes tener la seguridad plena de que la palabra de Dios nos guía a Jesús. Cuanto más leemos de la Biblia, más conoceremos a la persona de Cristo Jesús y entenderemos cuánto nos ama. Entenderemos por qué fue capaz de dar su propia vida en favor de nuestra salvación. La séptima pregunta es importante. Hemos visto ya que Dios reveló las Sagradas Escrituras, que las reveló a sus profetas, que es como una luz en medio de la oscuridad, que es importante para cada uno de nosotros. Pero, ¿cuáles son los beneficios de conocer la Santa Biblia? Y una vez más vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, para responder a esta pregunta. Y que desde la niñez conoces las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Precioso, ¿verdad? A veces solemos creer que la Biblia solamente tiene que alimentar nuestro intelecto para aumentar nuestro conocimiento, pero el propósito es que nosotros podamos ser transformados por la palabra. Ese es uno de los argumentos más grandes de que la Biblia es la palabra de Dios que transforma vida. Por lo tanto, nosotros cuando leemos, cuando la practicamos, justamente nos convertimos en sabios y preparados para toda buena obra. La pregunta número 7 fue esa. La siguiente: ¿qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia? Interesante. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4 lo siguiente: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué bendiciones ofrece Dios a los que creen en la Santa Biblia? ¿Qué bendiciones serán? 3 cosas por lo menos: paciencia, consolación y esperanza. Amén. Y por supuesto que esas cosas son importantes porque nos permite conocer a la persona de Dios. En medio de las tormentas, en medio de la desgracia, en medio de las vicisitudes de la vida, puedes tener tu paciencia, consolación y esperanza. Finalmente, ¿qué siente usted al saber cuánto perdurará la Santa Biblia? Isaías 48 nos dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Para siempre. Esto es realmente extraordinario. Normalmente, las palabras de los seres humanos, como dice el dicho, se las lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por supuesto, nos sentimos seguros, nos da seguridad, porque perdurará para siempre. No es una palabra pasajera, sino es la palabra de Dios. Después de haber respondido estas 9 preguntas a la luz de la Biblia, es importante que nosotros tomemos algunas decisiones.
por lo menos 4, y son las siguientes, las 4. ¿Te comprometes tú a estudiarla todos los días? Si es así, marca allí. ¿Tú aceptas los consejos con gozo y con alegría? Si es así, también allí toma tu decisión. En tercer lugar, vivamos sus enseñanzas de manera práctica. No solamente acumulemos conocimiento, sino llevémoslo a la práctica, llevémoslo a la acción. Y finalmente, que tú y yo podamos meditar todos los días, meditar y profundizar para conocer cada vez más a la persona maravillosa de Jesús. Amén. ¿Podemos con todo ello tomar una decisión? Por supuesto que sí. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, anota allí, creo que la Santa Biblia es revelada por Dios, la acepto como regla de fe, decido leerla diariamente. Si esa es tu decisión, entonces allí coloca tu firma. Recuerda que cada lección estudiada debe ser practicada, porque nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia solamente por mero conocimiento o mero hobby o solamente para crecer nuestro intelecto. El objetivo y el mayor argumento de la Biblia es que transforma vidas, que tú y yo podamos ser transformados cada día por el poder de la palabra de Dios. Y con todas esas cosas podemos seguir aún creyendo y confiando en la Biblia como la palabra de Dios. Sin duda la palabra Google es una de las palabras más buscadas y más caras del mundo. Todos hemos ingresado alguna vez buscando alguna información, teniendo alguna curiosidad o buscando alguna respuesta inmediata. Sin embargo, Google no tiene la capacidad para poder restaurar un matrimonio quebrado, para curar las heridas del pasado, para traernos paz y esperanza para un corazón angustiado. La Biblia es el único libro que puede traer esto para nuestra vida, porque aquel que la inspiró es aquel que creó al ser humano. Dios aquí revela el plan de salvación, mas este libro tiene verdadero sentido para nuestra vida cuando nosotros dedicamos todos los días un tiempo para poder estudiarla. Ya que la Biblia es digna de confianza, hoy te invito para que puedas dedicar diariamente un tiempo para el estudio de este libro sagrado. Te aseguro que cambiará tu visión de la vida, cambiará tu vida y te estarás preparando para una eternidad al lado de Jesús. ¿Tú aceptas esta verdad? ¿Te gustaría colocar la Biblia como base, como el fundamento de tus decisiones, de tus creencias y de tu vida? Si es así, toma tu Biblia. Vamos a orar. Una vez más, Señor, te agradecemos por tu palabra. Ahora queremos que sea la luz para nuestro camino, para nuestras decisiones, la base y el fundamento para nuestras creencias. Y ayúdanos para que no solamente podamos comprenderla, sino también obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.